Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información de estas últimas horas dice que no pagar la pensión alimenticia será delito. Hay un proyecto de la coalición de gobierno que establece una pena de prisión y retiro de la libreta de conducir para quien no cumpla con esta obligación. Para hablar de este tema y tener algunos detalles más, estamos en comunicación con la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín. Buen día, Carmen, bienvenida, gracias por atendernos. Buen día, un gusto estar en FM Aspen de Maldonado. Está presentado el tema y me parece interesante poder darle elementos a los oyentes de cuál es el camino que han recorrido en la redacción y cuáles son los propósitos fundamentales y las situaciones que de alguna forma obligan o exigen a que se regule este incumplimiento de la pensión alimenticia de los chicos. Bien, primero estamos hablando de un derecho fundamental de los hijos, menores o incapaces, y un deber fundamental de los padres. Y esto apunta a aquellos que pudiendo pagar no pagan, es decir, no apunta al que con una justa causa por estar sin trabajo o enfermo no colabora, sino a los que eluden la responsabilidad después de haber tenido una sentencia de condena y después de haber sido requeridos, intimados judicialmente. Es un delito que es excarcelable, quiere decir que por la pena que tiene no es para ir a privado de libertad, pero sí resulta como una medida de apremio para obligar. Los penalistas opinaron y bueno, uno siempre dice, yo esto lo venía estudiando hace más de un año con jueces, con especialistas en la materia y un poco traído también de una experiencia de trabajo de campo, que ya tenía un consultorio jurídico gratuito y esto se daba mucho en población vulnerable, ¿no? Y bueno, los penalistas dijeron, bueno, sí, es parte de, había un delito más genérico que se llama omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, y esto está bueno porque especifica en un punto concreto un incumplimiento que, insisto, es gravísimo. Pero no es lo único la creación del delito, sino que también son 7 artículos que presenté que apuntan a identificar, sobre todo lo que es más difícil, y con lo que me encontraba en ese trabajo de campo que relataba, era la dificultad de ubicar, en general es el padre, pero digo, hay de todo, pero en general es el padre que se mudó, que ya no tiene el mismo celular, que ella trabajaba en una obra, pero ahora trabaja en no se sabe dónde. Entonces, herramientas para poderlo ubicar. Ahora que hay cruzamiento de datos, bueno, que se le pueda oficiar al registro de identificación civil para que remita los datos con la foto de todos los que se llaman Juan Pérez, que cuando se presenta la persona en una oficina a hacer un trámite, lo puede hacer el trámite, pero ya se lo ubique, se lo identifique y se oficie el juzgado. La posibilidad ante el incumplimiento reiterado de suspender la libreta de conducir. Entonces me dicen, pero como el taxista, no, pero el taxista si tiene trabajo, que pague. Esto es para el que no paga durante 3 meses. Medidas por el estilo. ¿Hay algún tipo de estadísticas de cuántas personas incumplen con esta obligación en el país? Muchas veces me han pedido también con el tema del proyecto de corresponsabilidad en la crianza estadísticas, y la verdad es que no hay estudio, no hay estadísticas en el Poder Judicial. Lo que uno puede acceder es al número de casos, y la verdad es que el número de expedientes que tramitan pensión alimenticia, yo no puedo hablar de un número, pero puedo decirle que es bastante frecuente, y cuando uno hace, insisto, por ejemplo, en el consultorio jurídico gratuito que atendíamos en Malvin Norte, el 60-70% de las consultas eran por pensión alimenticia y por falta de pago, justamente. Bien, la persona que demanda el pago de la pensión por no recibirla, ¿tiene que siempre y necesariamente recorrer el camino de la justicia para poder lograr esta regularización?
No, se llega a la justicia cuando no hay acuerdo. A veces las parejas se separan y acuerdan por mutuo consentimiento un régimen y bueno, y ahí no tiene por qué intervenir el juez. O a veces en el trámite del divorcio también se llega a un acuerdo ante el juez, pero sin que el juez imponga por sentencia. Esto es para los casos en que se elude. Esto no es para el que ya es deudor y que es un deudor contumaz, que está escondiendo, que está eludiendo el pago. Son medidas para tratar de llegar a él y que haga frente a lo que puede y debe. Y una vez que esto esté aprobado y que se comience a aplicar a la persona que se le demande por esta situación, ¿se le van a marcar pautas para que tenga que cumplir de cara al futuro, o también se le va a obligar a ponerse al día con los incumplimientos anteriores? Bueno, eso sí, para los incumplimientos, en general se fija cuando se fija para el futuro, pero hay acciones, esto ya está, eso no es una creación nuestra, existe alguna manera de ir por las pensiones atrasadas, pero por lo menos para que en lo inmediato haga frente. Bien. Ese es el objetivo. Bien. ¿Cuál es el camino que está recorriendo este tema? ¿Entra a consideración del sistema parlamentario para ser incluido como una modificación? Esto sí, son pequeñas modificaciones, yo las llamaría mejoras, ajustes, sí. En las normas que ya existen. Algunas son nuevas, como el delito, o como la fijación de un mínimo que tiene que pasar cualquiera, aunque no tenga ingresos formales. A ver cómo es eso. ¿Cómo es eso, senadora? Esto fue una sugerencia de un juez de familia. Sí. Dice, hoy todos, el que no hace una changa, tiene un puesto en la feria, aunque no tenga ingresos formales o recibe un planes sociales, lo que sea, algo mínimo puede pagar. Entonces, que se establezca en los casos en que el deudor no tiene ingresos formales y que el juez, porque normalmente el juez dice, bueno, reténgase de su salario tanto para los hijos. Bueno, pero a veces si no tiene ingresos formales eso es imposible y a veces es difícil fijar un monto. Entonces, la sugerencia era, bueno, fíjese aunque sea una base mínima de contribuciones, un monto mínimo que deba pagar. Entonces yo decía, respecto al trámite, sí. se incluyó en la rendición de cuentas, así que se está votando esta semana y luego debería ser refrendado en la Cámara de Diputados. O sea, va con la rendición de cuentas. Esto gozó de un trámite bastante rápido. Senadora, ¿algo que le resulte importante y no le haya preguntado sobre esta propuesta? No, que no es, sí, he tenido algún reparo, alguna alerta de parte de colectivos de padres y demás que otrora me habían acompañado y habían impulsado el tema de la corresponsabilidad en la crianza, miedos, pero no es para esos padres que justamente son los que quieren hacerse cargo de sus hijos, son para los que se desentienden. Y por otro lado, esto no es prisión por deudas tampoco. No se va a llegar a prisión, pero en el peor de los casos es por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. El espaldarazo que nos dieron los penalistas, creo que vino, por lo menos a mí me dio mucha tranquilidad. Paralelamente a esta realidad, en los casos en los cuales los padres cumplen con sus obligaciones, pero después tienen dificultades, por ejemplo, para poder ver a sus hijos, ¿tenemos una legislación que esté vigente y que se cumpla? Bueno, la ley de corresponsabilidad en la crianza justamente es lo que innovó en la materia, proclamando el derecho a la convivencia con ambos padres, el derecho a la tenencia y a las visitas,
siempre que se cumpla con determinados parámetros y siempre que no haya situaciones ni de violencia ni de abuso. Así que yo creo que son dos medidas en las que he estado muy involucrada, que lo que tienen en común, porque parecería que por un lado voy en favor de los papás y por otro lado voy a favor de las mamás. No, lo que tienen en común es la protección de los niños. No, y estamos hablando de los derechos también de las madres por un lado y de los padres por el otro, ¿verdad? Sí, pero fundamentalmente de los hijos, claro, a la convivencia con ambos padres y a la manutención que es debida por ambos padres. Bien, senadora Carmen Aciaín, ha sido un gusto esta comunicación, muy amable. No, un gusto para mí, como siempre, estar con ustedes. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Conversábamos con la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.